Bien, vamos a tratar este tema que se titula Destruidos por su pecado. Vamos a ver los 4 subtítulos que tiene este tema. Aquí está en el pizarrón ya un boceto de qué es lo que se va a tratar. Y vamos a ver que el primer subtítulo es Toda la tierra, Génesis 6, 11 al 13. Después vamos a ver Sodoma y Gomorra, Génesis 19, 24 y 25. Después miraremos Coré y sus séquitos, Números 16, 26 al 35. Y por último vamos a ver Ananías y Zafira, Hechos 5, del 5 al 10. Aquí lo que podemos enseñar nosotros, primero enfocarnos qué es el pecado. El pecado es separación con Dios. El pecado está en aquel que sabe hacer lo bueno y no lo hace. El pecado es transgresión de la ley, el que desobedece los mandamientos de Dios. El que es desobediente está pecando. ¿Y qué pasa cuando el hombre peca? Lo que pasa es que engendra muerte. Bien, entonces vamos a continuar ya con el tema rápidamente, porque el tiempo pasa y el temporizador están bajando los segundos rapidito. Bien, vamos a pasar al primer versículo entonces y vamos a ver aquí toda la tierra. Génesis 6, 11 al 13. Vamos a leer primeramente lo que nos dice ahí la palabra de Dios. Dice: y corrompióse la tierra delante de Dios, y estaba la tierra llena de violencia, y miró Dios la tierra, y he aquí que estaba corrompida, porque toda carne había corrompido su camino sobre la tierra. Y dijo Dios a Noé: el fin de toda carne ha venido delante de mí, porque la tierra está llena de violencia a causa de ellos, y he aquí que yo los destruiré con la tierra. Amén. Que Dios añada bendición a la lectura de su santa palabra. Aquí vamos a ver algunas cosas importantes. Vamos a ver primero el motivo. ¿Por qué Dios estaba airado con ellos? Porque ellos se habían corrompido y estaban llenos de violencia. En la tierra había mucha maldad. Entonces Dios iba a destruir esta tierra. ¿Cuál fue la consecuencia? Destruidos por el diluvio. Esa fue la consecuencia, los destruyó por el diluvio y así toda carne murió, solamente 8 personas fueron salvas, como dice la palabra de Dios. ¿En qué tiempo estamos hablando? Estamos hablando en los días de Noé. Siempre debemos de procurar en cada enseñanza, en cada cita, traerlo a nuestro tiempo. ¿Qué es lo que nos enseña a nosotros esta parte de la palabra de Dios? Pues como vemos aquí, debemos de tener cuidado con la ira de Dios. Horrenda cosa es caer en manos del Dios viviente. No hay que hacer cosas malas, no hay que pecar, no hay que desobedecer, porque entonces la ira de Dios puede caer sobre nosotros. Yo sé que Jesucristo murió por nosotros, amén, pero eso no nos da autoridad para que nosotros sigamos pecando. Bien, continuamos entonces con la siguiente parte de la palabra de Dios, el otro subtítulo que es Sodoma y Gomorra. Génesis 19, versículos 24 y 25. Vamos a ver qué nos dice allí la palabra de Dios. Dice la Escritura: entonces llovió Jehová sobre Sodoma y sobre Gomorra azufre y fuego de parte de Jehová desde los cielos, y destruyó las ciudades y toda aquella llanura, con todos los moradores de aquellas ciudades y el fruto de la tierra. Amén. Que Dios añada bendición a la lectura de su santa palabra. ¿Qué notamos aquí? ¿Cuál fue el motivo que estos hombres fueron castigados? Porque hacían cosas abominables, hacían cosas que estaban en contra de la voluntad de Dios. ¿Qué es lo que les pasa? ¿Cuál fue la consecuencia por ese pecado? Les llovió azufre y fuego y fue destruida aquella ciudad. Ahí ustedes pueden ampliar lo que ustedes quieran para dar una grande enseñanza de esta parte. ¿En qué tiempo fue? Fue en los días de Lot, que fue el sobrino de Abraham. En ese tiempo es cuando destruyó que
Abraham ya había intercedido, pero no encontró Jehová justos, solamente a Lot y a su familia. Por eso destruyó esas ciudades. Entonces, la enseñanza que nosotros podemos ver aquí es que el pecado cega el entendimiento. Lot quiso librarlos a todos aquellos hombres de ese castigo, pero ellos no se dejaron ayudar por Lot. Hasta les ofreció a sus hijas porque él se las podía entregar porque era el papá, y así ya podían estar hasta casadas con aquellos hombres, pero ellos no. Ellos querían hacer cosas indebidas, hacer cosas que son en contra de la voluntad de Dios. Por eso les llegó este castigo. Bien, vamos a continuar porque el temporizador está avanzando fuertemente. Vamos a pasar al tercer subtítulo y vamos a ver qué nos dice aquí. Dice Coré y sus séquitos. La palabra se encuentra en Números 16, versículos 26 al 35. Vamos a ver qué dice la palabra de Dios. Y él habló a la congregación diciendo: apartaos ahora de las tiendas de estos impíos hombres, y no toquéis ninguna cosa suya, porque no perezcáis en todos sus pecados. Y apartándose de las tiendas de Coré, de Datán y de Abirán en derredor, y Datán y Abirán salieron y pusiéronse a las puertas de sus tiendas con sus mujeres y sus hijos y sus chiquitos. Y dijo Moisés: en esto conoceréis que Jehová me ha enviado para que hiciese todas estas cosas, que no de mi corazón las hice. Si como mueren todos los hombres murieren estos, o si fueron ellos visitados a la manera de todos los hombres, Jehová no me envió. Mas si Jehová hiciere una cosa nueva, y la tierra abriere su boca, y los tragare con todas sus cosas, y descendieren vivos al abismo, entonces conoceréis que estos hombres irritaron a Jehová. Y aconteció que en acabando él de hablar todas estas palabras, rompióse la tierra que estaba debajo de ellos, y abrió la boca, y tragólos a ellos y a sus casas y a todos los hombres de Coré y a toda su hacienda. Y ellos, con todo lo que tenían, descendieron vivos al abismo, y cubriólos la tierra, y perecieron de en medio de la congregación. Y todo Israel, los que estaban en derredor de ellos, huyeron al grito de ellos, porque decían: no nos trague también la tierra. Y salió fuego de Jehová, y consumió los 250 hombres que ofrecían el sahumerio. Amén. Que Dios añada bendición a la lectura de su santa palabra. Bien, podemos ver aquí el motivo por lo que ellos son castigados. Podemos ver desde el versículo 1 cómo dice que ellos se levantaron contra Moisés y contra Aarón y dijeron a la congregación: ¿qué nomás por ellos habla Jehová? Entonces ellos pensaban que ellos también tenían la autoridad, y se levantaron 250 hombres príncipes también del pueblo contra Moisés, y esos fueron los que fueron quemados vivos, y los demás dice que fueron tragados por el abismo, por la tierra. ¿Por qué? Porque hubo rebelión de aquellos hombres. Nosotros no nos podemos rebelar. Esto pasó en los tiempos de Moisés, como 1500 años antes de Cristo. La enseñanza es que nosotros no podemos rebelarnos a la voluntad de Dios, no podemos rebelarnos al que fue puesto por Dios. En ese caso era Moisés la dirección, era el que dirigía al pueblo de Dios. Entonces tú puedes extender el tema lo que gustes, tienen muchas cosas para poder explicar de esta parte, pero solamente estoy dando énfasis en algunas cosas para que veamos esta enseñanza tan importante. Y el reloj sigue avanzando, y vamos a ver el último, que dice Ananías y Zafira. Hechos 5 del 5 al 10. Vamos a ver qué dice la palabra de Dios en Hechos 5 del 5 al 10. Entonces Ananías, oyendo estas palabras, cayó y expiró, y vino un gran temor sobre todos los que le oyeron, y levantándose los mancebos le tomaron, y sacándolo, sepultáronlo. Y pasado espacio como de 3 horas, sucedió que entró su mujer, no sabiendo lo que había acontecido. Entonces Pedro le dijo: dime, ¿vendisteis en tanto la heredad? Y ella dijo: sí, en tanto. Y Pedro le dijo: ¿por qué os concertasteis para tentar al Espíritu del Señor? He aquí a la puerta los pies de los que han sepultado a tu marido, y te sacarán. Y luego cayó a los pies de él y expiró, y entrados los mancebos la hallaron muerta, y la sacaron y la sepultaron junto a su marido. Amén. Que Dios añada bendición a la lectura de su santa palabra. Bien, aquí por último podemos ver entonces cómo estos hombres
El motivo que tuvieron para ser castigados es que mintieron al Espíritu Santo de Dios. Y ahí hay que tener mucho cuidado, eso no se puede hacer. Y murieron instantáneamente, cayeron a los pies de ahí de Pedro y de los hombres que estaban ahí porque habían mentido al Espíritu del Señor, y eso no se puede hacer. Esa es la consecuencia del pecado. Entonces, aquí podemos ver nosotros que en este tiempo fue en la iglesia primitiva, después de que Jesucristo había ascendido al cielo. ¿Qué recibimos de enseñanza aquí? Que no podemos engañar a Dios. Dios conoce todas las cosas y sus siervos son guiados por el Espíritu Santo de Dios. Que Dios te bendiga.